Hola Juan Camilo, ¿qué situaciones de convivencia con la comunidad extranjera han sido relevantes para tu vida? Pues yo creo que lo más importante que he aprendido de compartir con tantas culturas y con la cultura canadiense es aceptar esas diferencias, es quitarse los prejuicios con los que vivimos, digamos, en Colombia, no por culpa de nosotros, simplemente porque no estamos expuestos a conocer más culturas aparte de, bueno, los pocos turistas extranjeros que vienen, que casi siempre son norteamericanos o europeos, pero lo que conocemos realmente es muy poco en el mundo. Pero es quitarse esos prejuicios de que ciertas culturas no son respetuosas con las mujeres o con los niños, o ciertas culturas no tienen los mismos valores. Yo creo que algo que me he dado cuenta es que todos somos más parecidos de lo que pensamos. La manera como socializamos, la manera como hacemos ciertas cosas, como vivimos el día a día es diferente, pero el objetivo de todos el fin de todos es lo mismo, independientemente de la cultura. Una cultura que sé que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen muchos prejuicios, la cultura árabe, la religión islámica, ellos tienden a tener demasiados prejuicios y los aíslan un poco. Acá es algo que el canadiense ha aprendido a aceptar, ha aprendido a incluir dentro de la sociedad, y es precisamente por eso, porque ellos, tanto como nosotros, están enfocados en velar por sus familias, en progresar, en darles el alimento, en vivir el día a día tranquilos, en encontrar la felicidad sin afectar a nadie. Y es algo que cuando estamos cerrados al mundo realmente no vemos, y realmente vemos más las diferencias, pero lo similares que somos es mucho más de las diferencias que tenemos. Entonces sí, es más que todo eso, aprender a no juzgar a los otros, a no tener prejuicios, y aprender también de esas diferencias e incluirlas dentro de nuestra propia identidad. Algo que, por ejemplo, de los musulmanes, que me parece bastante interesante, es el Ramadán que acaba de pasar, y es algo que obviamente no practicamos nosotros, pero el simbolismo que tiene es bastante interesante. Ellos cohibirse, o lo que, bueno, nosotros conocemos tal vez como el ayuno, cohibirse de ciertos placeres, o de comida, o de poder disfrutar para entenderse más espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Es algo que podemos aplicar nosotros también, sin necesariamente ser de esa misma religión, sin necesariamente adaptar otras partes de su cultura, pero es bastante interesante cómo ellos usan esos simbolismos y esas prácticas para mejorarse como personas, y que los llevan y que hacen parte de su identidad y de su cultura. Una inclusión multicultural, ¿no? Bastante. Canadá es demasiado multicultural. Sé que Estados Unidos, por ejemplo, también es un país demasiado multicultural, pero es tal vez más por la cantidad de personas que van a Estados Unidos. Acá no somos tantos. Canadá es un país gigante, pero con una población muy pequeña. Es una población de 35 millones, para el segundo país más grande del mundo, comparado, por ejemplo, a Colombia, que es 10 veces más pequeño, pero somos 50 millones, exacto. Entonces, en cantidad somos pocos, pero el porcentaje de inmigrantes y el porcentaje de personas que venimos de otros lados es bastante grande. Y muchas personas dicen, inmigrantes dicen, Canadá no tiene cultura, precisamente por eso, porque son tantas culturas de otros lados, pero eso se va transformando, y nos estamos dando cuenta de que esa es la identidad canadiense. Aceptar todas las diferentes prácticas, las diferentes religiones, las diferentes formas como vemos el mundo, y adaptarlas dentro de una donde todos podemos vivir, todos podemos convivir. Las personas de países que generalmente están en guerra, o países que no se les llevan bien, por ejemplo, personas entre Serbia y Albania, donde en sus países no pueden simplemente hablar, sin tener una conversación, sin pelearse.
acá son vecinos, o sea, hablan idiomas muy parecidos y se dan cuenta, somos más parecidos de lo que pensamos, conviven. Hoy precisamente en unas horas voy a visitar a una amiga venezolana. Sé que en Colombia, por ejemplo, las diferencias entre los venezolanos y colombianos, por las situaciones que hemos tenido, nos llevan a hacer un poco, a separarnos un poco, a aislarnos. Crear una distancia entre las culturas. Exactamente, pero acá es la tranquilidad y la posibilidad de pensar y de darse cuenta de que esas diferencias no son tan grandes como pensamos, sino que como humanos somos mucho más parecidos. Te permite simplemente compartir y compartir esas actividades, esas prácticas culturales, compartirlas con el otro, respetando las del otro y adaptando a veces también las de otras personas y otras culturas. Una percepción más humanista que la moralidad que nos vende en sí mismo la propia cultura que llevamos. No, pues siento que esta parte de la pregunta ya me la has respondido, pero igual no me quiero quedar sin el sinsabor de no hacerla. ¿De qué forma ha cambiado su mirada del mundo? ¿Cómo es la imagen que tienen en este nuevo mundo del territorio sobre Colombia? Sobre Colombia, creo que es un país donde tenemos tantos valores que no apreciamos nosotros mismos y que nosotros como colombianos nos encargamos de menospreciarlos y de mostrarlos al mundo como cosas que no valen. Incluso personas de Canadá, personas de otros países son los que lo ven y nos hacen verlo a nosotros. Como mencionábamos antes, por ejemplo, en Canadá la percepción del colombiano es demasiado positiva, algo que no me esperaba yo, pero en Canadá valoran mucho tu trabajo y si ellos ven que tú trabajas duro, es algo que se les queda. Los colombianos trabajan duro. Obviamente la percepción, por ejemplo, de los narcos, de las drogas existe y eso que es muy difícil de quitarlo porque es históricamente... Y es lo que vendemos. Exacto, y es lo que nosotros mismos nos encargamos de vender también. Pero ellos no se basan solamente en eso, solamente en lo que ven en las películas, en las noticias. Ellos están expuestos a la vida real, están expuestos al colombiano real, al europeo real, al africano real, y ven esas particularidades de nuestras culturas, y ven que el colombiano trabaja muy fuerte, y esos méritos acá se valoran. Y acá, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, ves colombianos o latinos que llegan a puestos y a niveles mucho más altos de los que lo lograrían en nuestros propios países y en países como en Estados Unidos, donde también obviamente queda muy cerca y viajo seguido, pero se ve que sí es un país de oportunidades, pero es un país donde las oportunidades están marcadas. Es un país donde la prioridad está para el americano blanco, y si no está para el americano blanco, está tal vez para el europeo, también el europeo blanco, y si no está el europeo blanco, entonces están los europeos más oscuros, los italianos, los españoles, y si no, entonces tal vez los latinos, y si no, tal vez entonces los árabes, pero casi que siempre tiene un orden de prioridad esas oportunidades. Acá se le da la prioridad a la persona que trabaja duro. Igualmente las posiciones, los puestos de trabajo se valoran por el esfuerzo que tienes que hacer. Acá una persona que trabaja por ejemplo, como yo en un banco, gana menos que una persona que trabaja en construcción, porque el esfuerzo físico y el esfuerzo que tiene que hacer una persona en construcción es mucho mayor. Y sí, tal vez no requiere el mismo nivel de estudios, pero el esfuerzo que estás haciendo en un día a día es mucho mayor. Obviamente el mercado también tiene que ver, y pues la demanda para construcciones es mucho mayor, pero lo que aquí llaman los trades, por ejemplo, la plomería, ser electricista, ese tipo de profesiones te dan mucho más que ser un administrador o un economista, porque sí, están mucho más en demanda, pero porque también requieren mucho más esfuerzo y requieren mucho más esfuerzo físico. En Colombia tendemos a tener esa gratificación dependiendo de tu profesionalización, por decirlo de alguna manera. Exactamente. En Colombia
otra vez, vale más qué tan preparado estés, en dónde hayas estudiado, qué tanto dinero puedas gastar en tus estudios, y si estudiaste en tal universidad versus si estudiaste en tal otra. Eso es lo que te lleva al éxito. Acá el trabajo fuerte es lo que te lleva. Entonces es aprender a ver el mundo, y a ver el mérito por la persona, por quien es, como ser humano, por el esfuerzo que hace, independientemente del color que tengas, de dónde vengas, de qué hiciste antes. Acá los colombianos llegamos siempre también con esa mentalidad: yo fui, yo era en Colombia, yo era economista, o yo era abogado, o yo era, ok, acá llegas igual a las otras personas, llegas igual a los que eran constructores, a los que eran doctores, todos llegamos al mismo, y todo empieza de ceros. Empiezas a trabajar y tienes lo básico garantizado, eso sí. Llegas con lo básico y no tienes que esforzarte para conseguir tu hogar, tus cuatro paredes, tu techo, hasta tu vehículo, tu salud, tu educación, todo está incluido. Eso es lo básico. Pero si quieres más, tienes que esforzarte, y el que más se esfuerza es el que más logra. Pues, genial, que te valoran como persona por cómo eres, y no por lo que o estás aparentando por tu aspecto físico, ya sea racial, o por tu vestimenta en clase social, o a su vez por los estudios que tienes. No, sí. Canadá está como muy interesante, Juan Camilo, me encanta. Sí, exactamente. Incluso acá, bueno, un ejemplo corto, la policía, por ejemplo, en provincias como Ontario, en British Columbia, acepta vestimentas de personas de los Sikh que vienen del norte de India, que usan sus turbantes. Sí. Ellos les permiten usar sus turbantes con el símbolo oficial de la policía o del ejército. Las mujeres que tienen su burka también les permiten usarlo con su traje oficial del ejército. Exacto, se adaptan también a la cultura exterior, y permiten que esas personas, las oportunidades sean iguales para una persona que viene de afuera, y las incluyen dentro de la entidad canadiense. Bueno. Muchas gracias, don Camilo, muy chévere todo, muy chévere. Gracias, Carlos.